Muy buenas tardes a todos. Se les saluda desde Alemania. Mi nombre es Giselle Schmidt, para los que no me conocen. Soy la fundadora del Apostolado María Madre de los Sacerdotes. Y en esta ocasión tenemos el gran gusto y la bendición de presentarles a nuestro expositor, el Padre David Padrón, misionero del Espíritu Santo, radicado en Roma. Él es Procurador General de los Misioneros del Espíritu Santo y lleva las causas de canonización de los santos de su orden y está muy ligado al apostolado, especialmente en la parte formativa, y en esta ocasión o desde ya varias charlas anteriores, estamos viendo o nos está explicando el libro A mis sacerdotes, que son revelaciones de nuestro Señor Jesucristo a la Beata Concepción Cabrera de Armida, la cual es nuestra patrona. Él es un experto en la vida de la Beata Conchita Cabrera, que así como la conocemos de cariño. Y pues hoy nos va a compartir el tema, siempre viendo libro A mis sacerdotes, el tema, la relación del sacerdote con la Trinidad. Bienvenido, Padre, y adelante. Muchas gracias, gracias Giselle, y gracias a todos los que van siguiendo esta formación que este año, bueno, este año escolar, digamos, estamos profundizando en el libro de A mis sacerdotes de Concepción Cabrera, de la Beata Concepción Cabrera. Antes que nada, pues un saludo de feliz Pascua para todos ustedes. Y les propongo que iniciemos con una oración para que podamos ponernos en la presencia del Señor y nos pueda iluminar su Espíritu Santo en este compartir que vamos a tener. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de la vida, que has resucitado a tu Hijo Jesús, rompiendo las ataduras de la muerte, te encomendamos este momento de formación y te pedimos que el Espíritu de Jesús resucitado habite en nuestros corazones con toda su fuerza, para que con su luz, con su verdad, con su sabiduría y cada uno de sus dones, podamos acoger estas verdades que has querido revelar a tu iglesia a través de la Beata Concepción Cabrera. Enséñanos a vivir cada día de mejor manera nuestro sacerdocio bautismal, para que podamos también nosotros, unidos al sacerdocio de Cristo, ser ofrenda permanente, especialmente por tus sacerdotes. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, María, Madre de los sacerdotes, ruega por nosotros. Vamos como ya adelantó Giselle, vamos a ver el día de hoy una partecita muy pequeña. Vamos a entrar ya al texto. Si ustedes recuerdan, hablamos en la primera reflexión sobre el contexto histórico de esta obra. Vimos cómo fue el ambiente, la historia en la que nació el texto de A mis sacerdotes. Luego, la vez pasada, hablamos sobre el lenguaje místico y cómo ubicarlo dentro de la teología de la iglesia, que se ubica dentro de las revelaciones privadas, y cómo a través de esta mujer, esposa y madre de familia, nuestro Señor quiso pues regalar a la iglesia esta profundización en la teología del sacerdocio.
El día de hoy vamos ya a entrar al texto y por lo tanto voy a tomar a partir de hoy un método que se llama lectura meditada. Es decir, vamos a leer el texto y luego sobre el texto yo iré haciendo algunos comentarios del tema central de hoy, que como ya lo anunciamos, es la relación del sacerdote con la Trinidad. Pero antes de eso quiero recordar, para quienes no pudieron ver las presentaciones anteriores, que este libro del que estamos hablando, A mis sacerdotes, ¿verdad? Que forma parte de las obras completas de la Beata Concepción Cabrera de Armida, las primeras ediciones en los años finales de los años 20, en los años 30, las primeras ediciones se hicieron en latín y reservadas estrictamente para los sacerdotes ministeriales, para los presbíteros, obispos. Luego se hicieron 3 volúmenes, se publicaron ya después en un solo volumen, se tradujeron primero al español, después ya a otras lenguas, y después este mismo texto se sistematizó en una nueva obra que se llama Sacerdotes de Cristo. Aquí están viendo la edición en italiano, porque yo aquí no tengo conmigo la edición en español de Sacerdotes de Cristo. Ambos son los mismos, pero ¿cuál es la diferencia? Que en el libro de Sacerdotes de Cristo hay una sistematización de los escritos de Concepción, ya están organizados por temas, ya está con un índice temático, hay una introducción histórica que escribió el padre Carlos Vera, misionero del Espíritu Santo, él es doctor en historia y escribió la introducción histórica, y el padre Juan Gutiérrez, que Dios goce, escribió la introducción teológica. Él era un perito, un teólogo, un doctor también en teología mística, y él escribió la parte de la introducción teológica. Entonces, voy a estar usando ambos textos a partir de hoy para la presentación. Por motivos obvios me basaré mucho más en la edición española, pero de este estaré tomando la sistematización de donde vamos a abordar los temas. Entonces, pues bueno, haré referencia a ambos. Bueno, dicho esto, pues cuando Concepción Cabrera empieza a escribir o empieza a recibir de parte de Dios estos mensajes a los sacerdotes o estos textos sobre los sacerdotes, estamos en el tomo 49 de su diario espiritual. Es decir, cuando Concepción Cabrera de Armida empezó a escribir esto, el primer texto que encontramos está fechado el 23 de septiembre de 1927. Para que nos ubiquemos en el tiempo, en México, ya lo dijimos en la primera parte de estas reflexiones, se estaba viviendo la persecución cristera, la persecución contra la iglesia. Concepción Cabrera de Armida, pues es una mujer ya madura en su edad. Conchita también en ese tiempo pues estaba alrededor de los 65 años. Conchita es una mujer también ya madura espiritualmente, ya tiene pues todo un recorrido en la vida mística, es dirigida por el entonces obispo Monseñor Luis María Martínez. Y bueno, esto nos ubica, ¿verdad? Pues en una persona, permítanme la expresión, trabajada por la gracia. Es decir, Conchita cuando empieza a recibir estas luces, estas comprensiones del sacerdocio de Cristo, del sacerdocio ministerial y del sacerdocio en la iglesia, pues esto lo digo porque no es que ella se lo sacó de la manga, por así decirlo, de repente, sino que ya hay todo un trabajo de la gracia. Y si ustedes se acuerdan, en la reflexión anterior, cuando hablamos del sentido teológico, ¿qué era lo que estaba viviendo Conchita en ese tiempo? eh, Ella acababa de terminar unos ejercicios espirituales predicados por su director, el Monseñor Luis María Martínez, que el tema de los ejercicios justamente era ser madre.
que a lo mejor luego en su momento podremos profundizar en ese texto por este tema de la maternidad sacerdotal. Pero en ese texto, Conchita entiende que su misión en la iglesia tiene que ver con esta maternidad que ella de por sí había vivido biológicamente al engendrar 9 hijos, que ella estaba ya viviendo desde hace 10 años la soledad de María, es decir, lo que María había vivido después de la ascensión de Jesús a los cielos y hasta el momento de su asunción. Y esto lleva a Conchita a tener una conciencia más profunda del misterio de la Iglesia Madre. Entonces, en esta maternidad espiritual que Conchita va viviendo, van a ir adquiriendo una mayor importancia, una mayor relevancia los sacerdotes ministros, los presbíteros. Cabe destacar que el tema de los sacerdotes estaba en la vida de Conchita presente desde su historia. Ella tenía un tío sacerdote, ella tenía un hermano sacerdote y ella tenía un hijo sacerdote. Entonces, en la familia de Conchita había sacerdotes. La familia de Conchita convivía con sacerdotes y ella desde muy joven dice que empezó a ir a confesarse, a buscar la dirección de algunos de ellos. Luego se empezó a relacionar con sacerdotes, con obispos, con superiores mayores. En 1913 tuvo un encuentro con el Santo Padre Pío X. Entonces, el tema del sacerdocio de los presbíteros está presente desde el tomo 1 de su diario espiritual. Conchita dejó escritos 66 volúmenes de su diario espiritual y la primera página de este libro está ubicada en el tomo 49. Cabe decir que no voy a hacer una lectura ordenada de los textos, porque eso nos resultaría difícil para quien por primera vez esté acercando al texto. Voy a utilizar, en cambio, a la sistematización que presenta el padre Juan Gutiérrez en el libro Sacerdotes de Cristo, y simplemente quería ubicar el arco del tiempo de los textos. El último de los textos que vamos a encontrar, fíjense, son 151 textos, este libro, a mis sacerdotes, 151 textos. El último de los textos está escrito el 28 de enero de 1931, es decir, de 1927 a 1931, pues estamos hablando de un arco de 4 años en el que Conchita fue recibiendo estas luces sobre el sacerdocio ministerial. ¿Esto qué quiere decir? Que no es un libro escrito por ella, en el sentido de que ella se sentara a decir, voy a reflexionar sobre el sacerdocio y voy a poner por escrito. No. Como ya lo expliqué la vez anterior, es una experiencia de oración, es una experiencia mística, donde ella recibe estas luces que va poniendo por escrito y que luego con sus directores espirituales van entresacando. Por poner un ejemplo, los primeros textos, por ejemplo, el primero lo encontramos el 23 de septiembre, el segundo el 24 de septiembre, el tercero entre el 25 y el 27 de septiembre, y luego el cuarto entre el 3 y el 4 de octubre. Entonces, esto quiere decir que no es que todos los días Conchita fuera recibiendo alguna luz en la oración, sino que ella iba escribiendo lo que ella iba viviendo en su relación con Jesús cada día, y en algunos momentos le habla sobre el sacerdocio y luego deja el tema y luego lo retoma y luego vuelve a escribir otras cosas y luego lo vuelve a poner por escrito. Entonces, dicho esto, el día de hoy vamos a entrar a hablar de cómo el sacerdocio tiene que ver con el misterio fundamental de nuestra fe, que es el misterio de la Santísima Trinidad. Y para esto vamos a empezar con la lectura del texto número 34. Entonces, este texto 34 nosotros lo encontramos, y el 35, que son en los que voy a profundizar más el día de hoy, los
encontramos el 34 el 14 de noviembre de 1927 y el 35 el 27 y 28 de noviembre de 1927. Estamos, cuando se hizo la primera edición, esos eran los penúltimos capítulos del primer libro. Acuérdense, fueron 3 tomos. Estamos en los últimos capítulos del primer libro, que ahora quedan en esta edición como capítulo 34 y 35. Leo el texto y luego voy haciendo algún comentario. Perdón, voy a poner simplemente algunas imágenes que vayan acompañando la lectura. Origen del sacerdote. Cuando el Padre engendró al Hijo desde toda la eternidad, engendró en él, en cierto sentido, a los sacerdotes. De allá procede la generación espiritual y en cierta manera divina del sacerdote, en la del sacerdote eterno, en el entendimiento y en el corazón del Padre, que es su voluntad, que es el Espíritu Santo. Tan alta, tan santa y distinguida, nacida del amor, es decir, del concurso del Espíritu Santo con el Padre, aunque el Espíritu Santo proceda del Padre, en aquel arrebato de inefable amor, al engendrar al Verbo, todo igual al Padre, fue la concepción eterna de la Iglesia y de sus futuros sacerdotes. A ver, vamos a detenernos un poquito aquí. Cuando nosotros hablamos del misterio de la Trinidad, podemos hacer referencia a lo que un gran teólogo del siglo XX, Karl Rahner, jesuita alemán, él distinguía 2 modos. Bueno, no es una idea de él, sino que está ya en la tradición de la Iglesia, en los teólogos y también en la revelación. Él hablaba de la Trinidad económica y de la Trinidad inmanente. Discúlpenme si ocupo las palabras muy técnicas, pero pues así están escritos en las obras de teología. La Trinidad económica, palabras coloquiales, Karl Rahner decía, es el modo como la Trinidad se revela, lo que en la antigüedad se llamaba el ad extra. No sé por qué tiene estos efectos la cámara, pero bueno. La Trinidad ad extra quiere decir el modo como Dios se va revelando en la historia de la salvación. Si ustedes ven ahí esa imagen que está, es aquel icono muy famoso, la Trinidad de Rublev. Em, entonces, em, recuerda aquel pasaje donde aquellos 3 personajes misteriosos llegan con Abraham. Si ustedes se acuerdan, cuando le viene revelado que será padre de Isaac, y se le revela a Sara que en un año tendrá un hijo. Entonces, la Trinidad hacia afuera actúa en el modo como se va revelando en la historia de la salvación. Pero hay otra manera de contemplar el misterio de la Trinidad, que es lo que Karl Rahner llamaba la Trinidad inmanente, es decir, el misterio de Dios en sí. Que obviamente esto, lo poco que podemos decir son balbuceos, pinceladas, porque pues nadie puede entender, porque es un misterio en su totalidad, el misterio de Dios en cuanto Dios, en su esencia divina. Permítanme recordar aquella escena donde San Agustín caminaba por la orilla de la playa y ve a un niño que estaba jugando en la arena, haciendo un pocito en la arena, excavando con la mano, y luego iba a recoger agua del mar y la echaba en el pocito, y, y luego volvía a hacer lo mismo, ¿verdad? San Agustín se queda perplejo y le dice al niño, le dice, ¿qué estás queriendo hacer? Y le dice, estoy queriendo meter el mar en este pocito. San Agustín le dice, eso es imposible. Y el niño le dice a San Agustín, le dice, pues así es imposible que tú quieras comprender el misterio de la Trinidad. San Agustín entiende que es una aparición del niño Jesús
San Agustín estaba haciendo en ese momento su obra de Trinitate sobre la Trinidad. Y bueno, pues se entiende que él como teólogo alcanzará a decir algo sobre la Trinidad, pero es un misterio inagotable. Esto lo digo porque cuando nosotros leemos un texto como el que acabamos de escuchar, tenemos que tratar de ubicarnos en una lógica que no es la nuestra, espacio-temporal, porque vamos a escuchar cómo el Señor le hace entender a esta beata, Concepción Cabrera, cómo actúa, cómo obra, cómo opera la Trinidad dentro de ella misma. Y pues obviamente estamos ante Dios que es un eterno presente. Entonces, por eso, fíjense lo que dice el texto. Cuando el Padre engendró al Hijo desde toda la eternidad sin principio. Ya ahí tenemos una verdad. Dios es eterno. Y entonces, en el momento, dice, en que el Padre engendra al Verbo, en el origen de toda la eternidad, dice, engendró con él en cierto sentido a los sacerdotes. A ver, aquí, ¿qué es lo primero que podemos decir aquí? El sacerdocio ministerial lo podemos comprender en la iglesia desde Cristo. El sacerdocio ministerial, por eso yo puse entre paréntesis, origen del sacerdocio ministerial. Entendemos el sacerdocio de los ministros desde el sacerdocio de Cristo, pero también desde el sacerdocio de Cristo vamos a entender el sacerdocio de los bautizados, porque dice también el texto, ¿verdad? Dice, todo igual al Padre fue la concepción eterna de la iglesia y de sus futuros sacerdotes. Es decir, el Padre engendra al Verbo en el origen de la eternidad, y en ese origen del Verbo divino está, vamos a decirlo así, ya como una semillita a la iglesia, y está también dentro de eso el sacerdocio ministerial. ¿Por qué? Porque también nosotros decimos que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Estamos hablando del origen del eterno del Padre que engendra el verbo, ¿verdad? De Dios, está ya ahí dentro ese misterio de la iglesia y obviamente de sus ministros. Continúo con el texto. Dice, ya se recreaba aquella eternidad, desde aquella eternidad del Padre al ver a su Hijo amadísimo en los sacerdotes. Y por esto mismo los amaba. El Padre, como frente a un espejo, refleja en el Hijo toda su perfección, hermosura y querer. Y la luz que ilumina estas perfecciones eternas es el mismo Espíritu Santo que es luz, porque es amor, y es amor porque es luz. Y en aquel espejo, el Verbo, iluminado por aquella refulgente y divina luz, procede del Padre y del Hijo, es decir, del Espíritu Santo. Sonreía el Padre al contemplar a sus sacerdotes santos, como nacidos, como transformados en lo que Él más ama, en lo único que ama, en el Verbo, en donde todas las cosas ama. Esta va a ser una expresión muy común en estos escritos, cuando se hable de la necesidad de que los sacerdotes ministros vivamos una transformación en Cristo. Es decir, la llamada de santidad que es para todos, la llamada de santidad que todos tenemos en el pueblo de Dios, pues también en los ministros, en los sacerdotes ministros, esta llamada está mm, dirigida a irnos transformando, a irnos asemejando a Jesús, el sumo y eterno sacerdote. Pablo lo dirá, ¿verdad? En Filipenses 4, tengan ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y en la carta a los Gálatas dice Pablo, ya no soy el que vive, es Cristo quien vive en mí. Nuestro Señor lo dice claramente en
el Evangelio de Juan en el capítulo 15. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Si ustedes están separados de mí, no pueden hacer nada. Pero usando esta figura de la vid y los sarmientos, quiere decir que, bueno, la vid y los sarmientos son una sola cosa. Entonces, la iglesia y Cristo somos una sola cosa, somos su cuerpo místico, y entonces los ministros dentro de esa iglesia estamos llamados a reflejar las actitudes de Cristo, compasivos, misericordiosos, generosos, serviciales, humildes, etcétera. Y por eso estamos haciendo esta formación, para que también ustedes desde esta óptica pues vayan viendo por qué piden para los sacerdotes. Pues eso, que seamos transformados en Cristo. Fíjense la expresión tan bella del texto. Dice, sonreía el Padre al contemplar a sus sacerdotes santos como nacidos, como transformados en lo que Él más ama. Sonreía el Padre. ¿Se han ustedes imaginado alguna vez la sonrisa de Dios Padre? Pues aquí el Señor se lo está diciendo a Concepción Cabrera. Sonreía el Padre al contemplar a sus sacerdotes como nacidos, como transformados en lo que Él más ama, en lo único que ama, en el Verbo, es decir, en Cristo. Sigo. Ya se verá si las vocaciones sacerdotales pueden tener origen más alto, más santo, más perfecto, engendradas por el Padre eternamente al engendrar al Verbo, que lo reproducía en todos sus esplendores, con toda la pureza, la fuerza y el amor infinito de la divinidad. En Dios lo futuro es presente, y el Padre veía al Verbo reflejado en su iglesia que lo poseería. Y veía además una a una todas las jerarquías eclesiásticas, cuyo principio en la tierra es el sacerdocio, pero cuyo principio divino es la Santísima Trinidad de quien procede. Y si ya veía también la Santísima Trinidad todos los defectos e ingratitudes de los suyos, ¿por qué sin embargo fundó la iglesia? Por su amor, porque su amor es más grande que todo, lo abarca todo, lo avasalla todo, pasa por todo, porque el amor es Dios, porque su caridad es infinita, porque su ser es darse, comunicarse, difundirse, porque las almas, imagen de la Trinidad, tienen tal atracción para la Trinidad misma que las ama con pasión infinita, con pasión de un Dios. Fíjense qué palabras tan profundas están escritas en este texto. Entonces dice, el Padre veía ya reflejado en el Hijo a la iglesia y a sus sacerdotes. Y dice que veía, así como ve en cada uno de nosotros, todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Sin importar nuestros pecados, sin importar nuestros defectos, sin importar nuestras miserias, todos somos imagen y semejanza de Dios. La santidad nos acerca o nos aleja el pecado a vivir según esa imagen y semejanza, pero todos hemos sido creados con la misma dignidad. Somos creados a su imagen y semejanza. Entonces, la iglesia, creada también a imagen del Verbo, a imagen de Jesús, cuerpo místico de Cristo, y dice también aquí que el principio del sacerdocio es la Trinidad de quien procede. ¿Por qué? Lo dice más adelante. Dice, porque el ser de Dios es darse, comunicarse, difundirse. Y eso debe ser el sacerdocio. Una donación, una entrega,
una comunicación de la gracia. Entonces, el sacerdocio no es, vamos a decirlo así, un don para el sacerdote. El sacerdote, el hombre, el ministro, lo recibe para comunicarlo, lo recibe para dar. De hecho, por eso la liturgia nos lo dice, que nosotros, como ministros, no debemos celebrar la Eucaristía solos, solamente en casos de extrema necesidad. ¿Por qué? Porque no es una gracia para mí, es una gracia para darlo. Yo no me puedo absolver a mí mismo, yo tengo que ir con otro sacerdote a confesarme. ¿Por qué? Porque no es una gracia para mí. Y entonces yo también como sacerdote necesito que otro me absuelva. Yo también como sacerdote necesito que otro me bendiga. Yo no me puedo bendecir a mí mismo. Entonces, entienden, o sea, lo que dice es, en eso es imagen de la Trinidad, del sacerdocio, porque es una donación, es un don. Dice, y el ser de Dios es darse, comunicarse. Dice, por eso las almas, imagen de la Trinidad, tienen tal atracción para la Trinidad misma, porque el Padre ve en el alma humana su imagen y semejanza. Por eso podemos decir que cada uno de nosotros está llamado, no solo los sacerdotes, sino todos estamos llamados a reproducir en nosotros la imagen del Hijo, de Jesús. Y así como el Padre ve en Jesús su obra maestra, eso es lo que el Padre quiere ver en cada cristiano, la imagen del Hijo. Dice el apóstol San Pablo también en la carta a los Efesios, hemos sido destinados a ser hijos en el Hijo. Entonces, ¿quién engendró a Jesús en el vientre purísimo de María? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Entonces, si el Espíritu Santo encarnó a Jesús en María, el Espíritu Santo quiere reproducir la imagen del Hijo en cada cristiano. Esa es la vocación cristiana. Por eso, cuando Conchita recibe esta gracia de la encarnación mística, está llevando a su plenitud la gracia recibida en el bautismo, que es lo que estamos llamados a hacer cada uno de nosotros al ser bautizados, a ser hijos en el Hijo. Entonces, la plenitud de la vida cristiana es reproducir al Verbo, a Jesús. Y el Señor se lo dirá a Conchita después, ¿verdad? Que se ha encarnado en ella místicamente para que lo dé a los demás, para que lo ofrezca, para que lo entregue. Es la misión del sacerdocio también, tener a Jesús para darlo. El Señor le decía a otra grande mística, Santa Catalina de Siena, le dice, hazte caudal para que yo me haga torrente. Es decir, vacíate de ti misma para que yo pase a través de ti y me entregue a los demás. Dicho con otra metáfora, la Madre Teresa dice, somos como pequeños lapicitos en las manos de Dios, que Él tiene el poder de escribir lo que Él quiera con nosotros, ¿no? Él tiene el poder de comunicar lo que Él quiera a través de nosotros. Él tiene el derecho de usarnos en su favor. Entonces, cuando nosotros contemplamos, ¿verdad? En estos textos, pues no es para leerlos así como una novela, sino para meditar en cada párrafo lo que se está diciendo. Bueno, no, me voy a ir un poquito más rápido, porque yo había pensado compartir con ustedes dos textos. Vamos a ver si los alcanzamos a terminar. Continúa el texto, dice, y con este fin vine yo al mundo,
para que me conocieran, imitaran mi vida, mis virtudes, mi amor al Padre y glorificaran a la Trinidad, dándole almas santas y volviendo a la divinidad lo que tienen las almas de divino, un soplo del Altísimo, una imagen de la Trinidad, un reflejo inmortal de Dios mismo. Por eso valen tanto las almas, por venir de la Trinidad para volver a ella y glorificarla eternamente. Mas para salvar y santificar esas almas en el destierro, creé a mis sacerdotes, y engendrados por el Padre, nacieron en mi corazón por el amor, es decir, por el Espíritu Santo. Ojo, porque a ver, algo que yo digo, algunos dicen que en el futuro Concepción Cabrera de Armida podría ser declarada doctora de la Iglesia. Y es cierto, porque en sus escritos están contenidos todos los tratados teológicos. Fíjense, en estas 2 páginas que hemos leído del libro de mis sacerdotes, el Señor le está hablando de eclesiología, le está hablando de Trinidad, le está hablando de antropología, le está hablando de soteriología, es decir, el tratado sobre la salvación. Y son 6 párrafos que hemos leído solamente. Entonces, lo que le está diciendo, le dice, por eso Jesús se encarnó. Dice, yo vine al mundo para que me conocieran, imitaran mi vida, mis virtudes, mi amor y glorificaran a la Trinidad, dándole almas santas y volviendo a la divinidad lo que tienen las almas de divino. No está hablando solo de los sacerdotes, está hablando de toda la iglesia. Jesús ha venido por todos, pero ¿cuál es? ¿Cómo se opera la salvación? Es cierto, Jesús nos salvó muriendo por nosotros en la cruz. Pero lo que vuelve también efectiva, vamos a decirlo utilizar unas palabras más coloquiales, esa salvación es conocerlo, imitarlo, amar al Padre como Jesús lo ama y glorificar a la Trinidad. Estamos también en lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice Jesús, que te conozcan a ti. Entonces, conocer al Padre ya es un fruto de esa salvación que Jesús nos trae, como dice este texto. Conocerlo, imitarlo, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, el cristiano que va viviendo un proceso de transformación en Cristo, que va haciendo suyo el modo de actuar de Cristo, que va haciendo suyo el criterio, vamos a decir así, último de su discernimiento, las virtudes evangélicas, de todas las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, pero luego las virtudes también cardinales, justicia, templanza, fortaleza, etcétera. Que dicho sea de paso, abro un paréntesis, el Papa Francisco en estos últimos miércoles ha hecho unas catequesis bellísimas sobre las virtudes, que les recomiendo que luego las busquen y las puedan ver. Pero dice, imitarán mi vida, mis virtudes. ¿Qué es esto? En otras palabras, Jesús le está diciendo a Conchita, con este fin vine yo al mundo, para que fueran santos. Punto. Esa es la salvación que Jesús nos trae. Que Él es por eso le dice Jesús a los discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, conocerlo, ¿verdad? La verdad, vivir como Él, la vida, imitarlo, es decir, seguir sus pasos, el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Conocerlo, amarlo y seguirlo. Sigo adelante.
Por eso valen tanto las almas, por venir de la Trinidad para volver a ella y glorificarla eternamente. Mas para salvar y santificar esas almas, creé a mis sacerdotes, para salvar y santificar. Cuando nosotros decimos, ¿cuál es la misión de un sacerdote? Pues no es solamente celebrar misas y los sacramentos. Dice, para salvar y santificar. Incluso el derecho canónico tiene el, el estatuto, el orden, dice que tenemos un orden, ¿verdad? Estamos ordenados a la santificación, a la celebración, es decir, a la bendición, a la celebración de los sacramentos y al pastoreo del pueblo. Entonces, el modo como se vive el sacerdocio, pues es por medio de la santificación, por medio del pastoreo, diríamos, el acompañamiento del pueblo. Sigo con el texto, dice, en el entendimiento del Padre fueron engendrados eternamente los sacerdotes. Y cuando el Verbo se hizo hombre, en su corazón nació la iglesia. Y en ese costado abierto por la lanza, lo acabamos de contemplar en el Viernes Santo, tuvieron su cuna los sacerdotes de la iglesia, siglos antes anunciada, pero cuyo principio fue mi sacrificio de la cruz en lo alto del Calvario a la sombra de María. Pentecostés fue el principio de su extensión por el Espíritu Santo. Mi vida fue su anuncio, el Calvario su cuna con María, y fueron sancionados divinamente en mi ascensión a los cielos. Y así, engendrados mis sacerdotes y nacidos en mi corazón, ¿cómo no amarlos con pasión divina, con el amor infinito de la Trinidad? ¿Cómo no los ha de ver el Padre con la ternura misma con que me ve a mí? ¿Cómo no han de querer asemejarlos al Verbo hecho hombre en sus virtudes, en su cruz y los lleva en su alma? Y cómo el Espíritu Santo, que es el alma de la iglesia, porque es Él como el alma del amor, no ha de querer a sus sacerdotes perfectos y poseerlos y avasallarlos y guardarlos en la intimidad de sí mismo y derretirlos al contacto mismo de sus dones que queman y ampliar así su capacidad de poseerlo. ¿Cómo no tener derecho la Trinidad a quererlos muy santos y perfectos, si deben reflejar su origen, si nacieron de mi corazón, si tienen que ir al cielo y poblar el cielo? ¿Cómo dijimos que se llamaba el tema de hoy? Me regreso acá. La relación del sacerdote con la Trinidad. Y me voy a detener en este párrafo. Dice, ¿cómo no amarlos con pasión divina, con el amor infinito de la Trinidad? ¿Cómo no los ha de ver el Padre con la ternura misma que me ve a mí? Primera cosa, el sacerdocio tiene su origen en la Trinidad. El Padre en cada sacerdote quiere ver la imagen del Hijo. Luego dice, ¿cómo no ha de querer asemejarlos al Verbo hecho hombre en sus virtudes, en su cruz y los lleva en su alma? Entonces, cada sacerdote a imagen del Hijo. El Padre ve en ellos al Hijo, el Hijo quiere que nos parezcamos a Él. Y cómo el Espíritu Santo no ha de querer a sus sacerdotes perfectos y poseerlos y avasallarlos y guardarlos en la intimidad de sí mismo y derretirlos al contacto mismo de sus dones que queman y ampliar así su capacidad de poseerlo. En los escritos de Conchita existe mucho una expresión que dice ser nidos del Espíritu Santo, es decir, ser habitación del Espíritu Santo. Ahí está entonces la relación que el sacerdote tiene con la Trinidad, pues tiene que ser la relación con cada una de las divinas personas.
Somos hijos del Padre, somos hermanos, ¿verdad? Del Verbo. El Espíritu Santo quiere reproducir en nosotros esa fecundidad de la que Él es la fuente y el origen. Quiere llenarnos con su amor para que también nosotros reproduzcamos en los demás a Jesús. Entonces, imitando a Jesús, también en cierta forma somos, vamos a decirlo así, de alguna manera, padres espirituales, ¿verdad? Reproduciendo a Jesús. Entonces, el misterio del sacerdocio se entiende en el dinamismo de la relación con cada una de las divinas personas. Entonces, hijos, hermanos, padres. Y podríamos decir también, como lo veremos después en el misterio de la iglesia, esposos de la iglesia, que son las cuatro notas fundamentales de la antropología humana, que todos nosotros estamos llamados a ser hijos, hermanos, esposos y padres. Aún los célibes, aún los casados, los viudos, todos estamos llamados a hacer eso, porque hemos sido creados a imagen de la Trinidad. Bueno, pero entonces, volviendo a nuestro tema, el sacerdocio ministerial se entiende desde estas notas, ¿verdad? Relacionales de cada una de las divinas personas. Voy a pasar al siguiente texto para, para ver lo que se habla aquí acerca de la unificación en la Trinidad. Estoy en el capítulo 35, siempre de a mis sacerdotes. Dice, mas para realizar este ideal de mi amado Padre, el que tiene de mis sacerdotes, se necesita como poderoso e indispensable motor para este fin al Espíritu Santo. Solo Él, únicamente Él, puede renovar la faz de la tierra y unir los corazones con el Verbo, porque es el inefable lazo de amor entre el Padre y el Hijo. Es el que unifica a la Iglesia porque es unidad por esencia y es unidad porque es el amor. Claro, porque si yo leo esto, ¿verdad? Este texto que leí al inicio, y luego veo mis pecados, y veo mis fragilidades, y veo mis inconsistencias, y veo mis debilidades, digo, no, pues yo nunca voy a poder lograr eso. Pero es que no es que lo tengo que hacer yo solo, es que lo tengo que lograr con mis propias fuerzas. Es que es el Espíritu Santo que va a ir operando ese tipo de relaciones que yo tenga con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la Iglesia. Es el Espíritu Santo el que va actuando. Por eso nosotros hablamos de un dinamismo de la gracia. La gracia, que es la acción de Dios en nosotros, pues va operando de mayor o menor manera como yo lo deje ir operando. Entonces, si yo me mantengo en gracia, pues más va a ir operando ese Espíritu Santo en mí. Si yo por el pecado me alejo de esa gracia, le pongo barreras, pues esa gracia viene a menos, ¿verdad? Entonces, lo inmediatamente después que dice el texto aquí, dice, esa transformación, esa unión de la que le está hablando el Señor a Conchita sobre los sacerdotes y la Trinidad, el que la produce es el Espíritu Santo. Autor, dice, de la unidad por esencia, porque es el amor. Dice, el amor es la fruición divina que forma las delicias del cielo y hace eternamente felices al Padre y al Hijo. Es el eje que mueve al mundo, solo que el hombre lo adultera y lo falsifica. El amor es el motor de la iglesia y de los sacramentos. Es el amor el que engendró en el Padre a los sacerdotes, porque la Trinidad toda es una sola sustancia y esencia y voluntad sin principio. El amor forma a los sacerdotes
que si fueron engendrados desde la eternidad en el entendimiento del Padre, nacieron a impulsos de los latidos amorosos y dolorosos de mi corazón en la cruz y consumados en su principio y en su fin por el amor. Este párrafo nos daría para unos ejercicios espirituales. Si nos detenemos a analizar línea por línea, Jesús le está diciendo, el amor es la fruición divina que forma las delicias del cielo. Se han puesto a pensar que un gran teólogo y una mente brillante, como fue la de Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI, ¿por qué su primera encíclica, su primer texto magisterial como sumo pontífice, se llama Dios es amor? Deus caritas est. ¿Qué nos está queriendo decir el difunto Papa con esto? Que el cristianismo no se entiende sin el amor, que es la esencia de nuestra fe, más allá de las verdades divinas reveladas, son tales porque están fundamentadas en el amor. Entonces, Pablo lo dirá también en la carta a los Corintios, si yo no tengo amor, no me sirve de nada, por muchos dones que tenga, por mucha ciencia que posea, por muchos milagros que pueda hacer. Si yo no tengo amor, de nada me sirve. Y fíjense lo que dice, el amor es la fruición divina que forma las delicias del cielo y hace eternamente felices al Padre y el Hijo. Es el eje que mueve al mundo, solo que el hombre lo adultera y lo falsifica. Esto me hace pensar, hace unos días estuve platicando con un matrimonio y el señor, el esposo de esta pareja, estábamos hablando sobre la Divina Comedia de Dante. Y el esposo me decía, oiga, dice, ¿y usted no ha pensado que a lo mejor Dante era un místico? Me hizo el comentario así, ¿no? Y me llama la atención y me acordé de ese comentario porque dice, es el amor el eje que mueve al mundo. La Divina Comedia termina con una frase muy parecida. Dice que es el amor el que mueve el sol y todas las demás estrellas. Así termina la Divina Comedia de Dante. Pero bueno, esta es una nota que me hizo recordar porque le dice el señor a Conchita, es el amor que mueve al mundo, solo que el hombre lo adultera y lo falsifica. O sea, creados a imagen y semejanza de Dios, todos los seres humanos tenemos la capacidad de amar como ama Dios, con el Espíritu Santo. Pero ese amor que está en nosotros, es decir, el Espíritu Santo, se puede pervertir ese amor humano. Y entonces podemos caer en el egoísmo y podemos caer en tantas otras cosas. Pero le dice el Señor a Conchita, el amor es el motor de la iglesia y de los sacramentos. Es decir, el amor es la razón del bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, etc. Porque la Trinidad toda es una sola sustancia y esencia y voluntad sin principio. Es decir, porque Dios es amor. Ahí está. Dios es amor. Cuando Juan dice en el texto, ¿verdad? Dios es amor. ¿Qué está diciendo? Pues está diciendo lo que acá se está explicando, ¿verdad? Y a lo mejor ahora en Pascua sería bueno que como lectura pascual retomáramos esa encíclica de Dios es amor del Papa Benedicto XVI. Sigo con el texto. Dice, es el amor el que engendró en el Padre a los sacerdotes. Entonces, si nosotros decimos el origen de la iglesia es la Trinidad, podríamos decirlo de otra manera, el origen de la iglesia es el amor. Encontramos la razón de nuestro ser en el seno de la Trinidad. Y si ese es nuestro origen,
A eso estamos llamados, a volver a esa unificación en el amor, a volver a esa unificación en la Trinidad. Me encontré esta imagen que se me hizo muy bella, que están viendo en sus pantallas, de la Trinidad con los santos. Pues sí, porque los santos, como ven ahí el Bautista está indicando con su dedito a Jesús, al Verbo, ¿verdad? Este es el Cordero de Dios, ¿verdad? Lo está indicando Juan el Bautista. Pero si nos fijamos, cada santo nos recuerda el amor que Dios nos tiene. ¿Por qué? Porque los santos han ido viviendo este proceso de unificación en el amor. La persona que se va dejando transformar por la gracia se va simplificando, va logrando hacerse una en el sentido de que sus afectos, su inteligencia, es decir, su inteligencia, su memoria, su voluntad, sus facultades, se van unificando en el amor. Y entonces la vida de la gracia va permitiendo que la persona se unifique, se haga una con Dios. Por eso se habla aquí de unificación en el amor, de la unidad en la Trinidad. Dice el texto, porque la Trinidad toda sola, toda es una sola sustancia y esencia y voluntad, sin principio, es decir, eterna. El amor forma a los sacerdotes, que si fueron engendrados desde la eternidad en el entendimiento del Padre, nacieron de mi corazón en la cruz y consumados en su principio y en su fin por el amor. Otra vez, Padre, Hijo, Espíritu Santo, concebidos en el entendimiento del Padre, engendrados en la cruz del Verbo, consumados en su principio y en su fin por el amor, que es el Espíritu Santo. Me voy a adelantar un poco al texto. Los textos, como ya vieron, son muy profundos, son densos, ¿verdad? Pero me voy a ir ya casi al final. Acá está, dice. Dice, pero lo más triste y lo que más lastima mi corazón es que en los míos exista esa desigualdad. Está hablando primero de las divisiones que hay entre los sacerdotes y luego de los que dejan la iglesia y se van a las sectas, etcétera. Que los aparta de su centro, de la Trinidad simplísima y luminosa, toda unión plenísima y santísima con las tres divinas personas. Dice el Señor, no hablo ahora de cismas y diabólicas y torcidas opiniones que atacan a la iglesia y al fundamento divino de su unidad. Hablo de disensiones entre los míos, que son causa de divergencias críticas y faltas con lo que lastiman mi delicadeza y al mismo centro de la divinidad que consiste en esa unidad en el amor. Aquí está el punto, el blanco a donde deben dirigirse los corazones de los obispos y de los sacerdotes, a la unidad en la Trinidad, que si la estudian, la meditan y la viven, cesarán muchos males que unos se ven y que otros solo yo los contemplo, apenado y quiero que se quiten. Lo que el Señor le está diciendo es, yo pido esa unidad en la Trinidad y se están dando divisiones entre ellos mismos. Dice, el medio práctico para lograr esa unidad, dice, es unificar todas las voluntades íntimas y sinceramente en mi voluntad, la unión de voluntades, en donde reside la unidad, porque la Trinidad, siendo tres personas distintas, no tiene más que una sola voluntad y voluntad siempre amorosa de unión o unitiva, siempre de caridad que fluye y refluye de una persona divina a otra, enlazadas por el amor.
porque la voluntad de la Trinidad en sí misma, en la iglesia y en las almas, es amor, toda amor. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la facultad que nos permite el querer, el decidir, el amar. Entonces, cuando dice que tengamos una misma voluntad con Él, esa unión de voluntades es amar con su mismo amor, amar como ama Él. Eso es vivir una unión de voluntades. Cuando la persona dice que yo no tenga mi voluntad, como dice Jesús, es que no se haga mi voluntad sino la tuya, está diciendo es quiero querer como tú quieres, quiero querer lo que tú quieres, aunque eso me lleve a la cruz, aunque eso me lleve a la muerte. Entonces, esa unión, ¿verdad? Hay otro capítulo, el capítulo 63 habla justamente de la voluntad, de la unión de voluntades, perdón. Fíjense, lo leo simplemente el párrafo. Dice, esa voluntad libre del alma es la que persigo, la que vine a buscar a la tierra, la que quiero poseer plenamente, la que me satisface. Y en unir esa voluntad con la mía en todos sus grados, en toda su plenitud, está el punto culminante de su transformación en mí. Entonces, esta unificación en la Trinidad, pues no es otra cosa que vivir ese proceso de transformación de la gracia para llegar a la unión con Dios y poder tener en nosotros esa misma voluntad en el amor, que es la voluntad de Dios en la Trinidad. Los sacerdotes, pero todos y cada uno de nosotros estamos llamados ahí, ¿verdad? A vivir así en el amor, en la unidad. Bien, algunos ya están escribiendo en el chat, les agradezco sus mensajes. Voy a ir terminando con una, un último texto muy breve, es una frase que puse aquí en una lámina que nos va a ayudar a cerrar con esta reflexión. Dice, los sacerdotes han existido siempre en la mente del Padre, en lo más íntimo del Hijo, en la infinita caridad del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo debe ser la relación del sacerdote con la Trinidad? Pues así, de filiación con el Padre, de fraternidad con el Hijo, de unión íntima con el Espíritu Santo. Y luego de ese darse y comunicarse a la iglesia, porque aquí entonces entramos ya en ese misterio trinitario, pero que no nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos, sino de ahí encontrar el origen para darse, para comunicarse, para compartirse. Esa es la misión del sacerdote. Y esa es la misión de la iglesia. Si nosotros vamos a leer en el Concilio Vaticano la Lumen Gentium, ¿verdad? Habla que la iglesia es el sacramento de la salvación, es decir, la iglesia vuelve presente en el mundo de manera sacramental, es decir, de manera palpable, la acción de Dios, el modo como Dios actúa. ¿Y cómo actúa Dios? Amando, salvando, dando vida, generando dignidad. Entonces, cada que un cristiano ama, busca la justicia, sirve, genera dignidad en los demás, se está volviendo sacramento de salvación. ¿Por qué? Porque está actuando, haciendo presente aquí y ahora ese amor y esa salvación de Dios para nosotros. Cuanto más un sacerdote que en su oficio ministerial actúa como medio de salvación. Bien, bueno, nos podríamos extender mucho más, pero creo que ya es momento de que vayamos cerrando y que abramos el espacio para el diálogo. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere compartir algún comentario,
Los que están siguiendo la transmisión en Facebook o en otras redes sociales también pueden escribir en los chats. Eh, entonces, mm, gracias por su comentario, Odila. Dice que se pudo conectar. Era quien estaba viajando. Ya terminó su viaje, pero que pudo seguir la transmisión. Bien, si alguien quisiera comentar algo. Yo lo que quiero, David, Sí, primero saludarte desde gracias, acá de Telma. Argentina y decirte que creí que eran las 2 de la tarde nuestras. Me fijé que dije, uy, es a la 1. Ya habían pasado 20 minutos, pero bueno, lo último, lo que te escuché con mucha atención, me encantó y como queda grabado, la primera parte la escucharé de la grabación. Pero lo que me encantó todo lo que dijiste y se me queda en el corazón para meditarlo. Te lo agradezco Gracias. muchísimo. Sí, perdón, es que eso es de que como ya en Italia ya cambió el horario, estamos con algunos países ya estamos una hora más adelante. Claro, Por claro. ejemplo, con México antes eran 7 horas de diferencia, ahora estamos a 8 horas de diferencia. 8 horas de diferencia, Entonces hay claro. un reajuste en los horarios por eso. Exacto, Pero sí, qué exacto. bueno que después lo puedan retomar. Y Sí, repito, para quienes tienen este texto, el texto de A mis sacerdotes, los dos textos a los que hice referencia hoy son los capítulos 34 y 35. Son los capítulos que abordé especialmente hoy. Para quien tiene el otro texto, el de Sacerdotes de Cristo, los textos que hoy am, profundicé son, en la primera parte se llama llamado al gozo del Padre, elegidos desde la eternidad en Cristo Jesús en el seno de la Trinidad, es el 1.1. Y luego el texto 2, el Padre ya desde toda la eternidad se complacía en el verme en cada sacerdote. Son los dos textos de acá, pero son exactamente los mismos de aquí, 34 y 35, por quien los tenga, para que los pueda retomar y los pueda ir profundizando. Bien, yo quisiera simplemente precisar una cosa. A lo mejor este texto, perdón, esta metodología de la lectura meditada es distinta a una charla. O sea, no estamos hablando de contenido solamente. Es leer el texto, es detenernos, es profundizar. Y no alcancé a leer los dos textos completos. Tengo que ir entresacando ideas porque nos llevaría mucho más, ¿verdad? Ir haciendo cada consideración. Eco. Entonces, lo que pueden hacer, si ustedes tienen los textos, es seguirlos meditando. Y si no, Giselle, no sé si podríamos a lo mejor escanear esos dos capítulos y enviarlos por el chat a quien no los tenga, Claro para, que que- sí, para que claro. al menos de aquí eh, a la próxima meditación que tendremos, los puedan retomar en su lectura cotidiana, ¿verdad? Sí, Y, perfecto. y así le puedan ir sacando más jugo, decimos en México, ¿verdad? Sacarle jugo al texto que se profundizó el día de hoy, ¿verdad? Muy bien, así lo haremos. Aquí hay una pregunta en el Mm. chat. Se puede pedir en oración que los sacerdotes unan su voluntad a la de la Trinidad. No, no solamente se puede, necesitan pedirlo, este, porque pues esa es su misión, ¿verdad? Cuando ustedes oran por los sacerdotes, ¿verdad? Cuando dicen, danos sacerdotes santos, danos sacerdotes según tu corazón, pues es decir de manera muy breve lo que estábamos considerando el día de hoy, ¿verdad? Pues un sacerdote santo será un sacerdote que tenga su voluntad unida a la de la Trinidad. Un sacerdote santo será un sacerdote transformado en Cristo. Un sacerdote santo será un sacerdote
habitado por el Espíritu Santo. Entonces, eso es ese es el objetivo de estas meditaciones, ¿verdad? Que al decir, nosotros oramos por los sacerdotes, excelente, pero ¿qué le piden a Dios por los sacerdotes? Pues eso, transfórmalos en ti, Señor. La pueden hacer su jaculatoria todo el día, ¿verdad? A tus sacerdotes, transfórmalos en ti, Señor. Que tus sacerdotes sean uno contigo, como tú y el Padre, Señor. Existe, no sé si la tienen, la letanía por los sacerdotes. Ahí, Sí. esas letanías es lo que dice, ¿no? A todos tus sacerdotes, transfórmalos en ti, Señor, que el Espíritu Santo los posea y por ellos renueve la faz de la tierra. Que todos sean uno, como tú y el Padre son uno, Señor. Es lo que en su oración cotidiana, ¿verdad? Los invito a que pidan para nosotros, ¿verdad? Y que también lo vivan ustedes, porque como ya decía, somos iglesia y cada bautizado, no solamente los presbíteros estamos llamados a esta unión, todos estamos llamados a vivir este misterio de vivir la relación con cada una de las divinas personas. Entonces, si ustedes van viviendo esa maternidad espiritual hacia los sacerdotes, pues la madre le transmite al hijo lo que ella vive. Entonces, si la mamá quiere hacer que sus hijos vivan eso, la mamá lo tiene que vivir primero, ¿ok? Entonces, ustedes que han recibido esa gracia, pues están llamadas y llamados, ¿verdad? A vivirlo primero para luego alcanzar gracias para otros, ¿verdad? Bien, ¿alguna otra pregunta? Desde Costa Rica les saluda Giselle Vargas Alvarado. Gracias. Ella es miembro del Apostolado de la Cruz. También, sí, aquí ella pone, tengo 21 años de estar en el Apostolado de la Cruz y siempre he regalado a los sacerdotes este libro de Conchita, pero no lo he leído. Y qué bueno que usted nos diga que también se refiere a nuestro sacerdocio bautismal. Me pondré a leerlo ya. Muy bien. Hemos Mire, también, ese es un buen apostolado, perdón. Yo siempre les digo, cuando no sepan qué regalarle a un sacerdote, regálenle un buen libro, ¿verdad? Y bueno, este libro, pues ojalá que todos los sacerdotes lo conociéramos. Me llamó la atención hace poco en estos videos de TikTok que luego se hacen virales, ¿verdad? Apareció un sacerdote español, un sacerdote diocesano, diciendo que él acaba o más bien, no que acaba de conocer, pero que leyó el libro de A mis sacerdotes y dice, es de una beata mexicana, dice, qué lástima que no se conoce más, dice, pero ese libro lo deberíamos de conocer todos los sacerdotes, ¿no? Y me dio mucho gusto cuando yo lo leí, y escuché ese mensaje de este sacerdote diciendo eso, dije, mira, y yo siempre digo, Conchita se hace promoción sola, ¿verdad? Conchita se está dando a conocer. Quiero que sepan que este libro ya está traducido no solamente al español y al italiano, está en inglés, en portugués, en polaco, en francés, ¿verdad? Hasta ahorita sé yo que son al menos ya esas traducciones que ya están hechas. Y bueno, digo, ya eso quiere decir que está llegando a más sacerdotes, ojalá y lo traduzcan hasta en chino, ¿verdad? Algún día, y que pueda llegar a todos los idiomas para que más hermanos lo conozcan, ¿verdad? Por ahí veía que dos personas habían levantado la mano. Inés Parra, sí, Hola, buenas tardes. Soy buenas Inés. tardes. Eh, yo nada más quería comentar que cuando nombró que un santo, bueno, le pedía, hazte canal para que yo pueda fluir. Ujú, Ahora que estamos, yo imagino que todo el mundo estamos rezando la coronilla de la Divina Misericordia.
se me vino muy claro cuando en el segundo día de la Divina Misericordia le pide Jesús a Sor Faustina, dice, tráeme las almas de mis sacerdotes y le dice a través de ellas, como a través de canales, bueno, pues se me quedó la palabra Ajá. canales, y a través de ellas, como a través de canales, mi misericordia fluye hacia la humanidad a favor del hombre. O sea, Ujú. y dice, fueron las almas de los sacerdotes los que me dieron la fuerza para soportar hasta el fin mi amarga pasión. O sea, ya los tenía pensados y fueron lo que los sostuvo en su amarga pasión, ¿no? Y luego todavía les regala, bueno, le platica a Sor Faustina, les regala también que cuando ellos amen a su divina misericordia y hablen de ella, les va a dar el poder de ablandar corazones, ¿no? Y de nuevo transmitir la misericordia y el amor de Dios, que era lo que decía, como una Sí, misión muy, pues muy principal de un sacerdote, transmitir la misericordia y el amor. sí, el Papa Francisco en muchos mensajes a los sacerdotes insiste mucho en eso, dice que somos los primeros encargados en hacer presente la misericordia de Dios, ¿verdad? ¿No? Cuando fue el Jubileo de la Misericordia, yo me acuerdo que el Papa nos dio tres meditaciones en las tres principales basílicas a los sacerdotes, como en todo un día de ejercicios espirituales, y las tres iban en eso. El sacerdote es el hombre de la misericordia. Y eso, ¿no? Lo que decía a Santa Catalina le dice, hazte canal que yo me haré torrente. Es Santa Eh, Catalina. Conchita usa la expresión, en México usamos la expresión ser como un caño por el que bajen tus gracias, le decía ella. Ser un caño, pues es el tubo por donde baja el agua, ¿no? Entonces ella decía, quiero ser como un caño por el que bajen tus gracias, ¿verdad? Pero lo interesante es ese vacíate, ¿verdad? Sí, sí, mi director espiritual me decía, tenemos que ser, bueno, en México también decimos un popote, pero un Exacto. popote de gracia limpio, ¿no? Que no Ujú. tenga pues alguna obstrucción, ¿no? Exacto, y ir quitando, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo, ir quitando esos obstáculos, el amor propio, Los apegos. los apegos, etcétera, ¿no? Exactamente. Gracias, Inés. Luis Carlos, perdón. Su micrófono, por favor. ¿Sí me escucha? Sí, ya. Ah, gracias, padre. Ayer estuve leyendo el libro a mis sacerdotes. Encontré el capítulo 35. Es en la edición cuarta de 1979. Ujú, Se me hizo muy densa, profunda, complicada, pero al ya explicarlo a usted, el 34 y 35, pues se hace una visión más clara, meditar, estudiarlo, ujú. y pues descubrí que preparar el estudio antes de la charla pues es muy benéfico para que se vaya grabando a través de la repetición y la explicación de su parte. Mil gracias y encantado siempre con sus temas. Gracias. Bendiciones. Gracias, Luis Carlos. Pues bueno, esa puede ser también una buena idea, que nos da Luis Carlos, que para la próxima meditación, a lo mejor unos días antes, decir qué capítulos vamos a profundizar, y ya quien tenga el texto lo puede leer, o a lo mejor incluso mandar el texto que se vaya a meditar, y ya llegar, como decimos, con la lectura hecha previamente para luego irlo profundizando. Gracias. Es una buena, un buen aporte que podemos aplicar, ¿verdad? Muchas gracias, Luis Carlos. Sí, Bueno, gracias a usted. pues si no hubiera otra pregunta, yo creo que aquí ya podemos detenernos. Vamos a agradecer a la Madre de los Sacerdotes, a la Santísima Virgen, que es también la Madre del pueblo sacerdotal, como me gusta llamarla, ¿verdad? Vamos a pedirle que ella nos enseñe, nos ayude
y sobre todo que nos acompañe en este camino de transformación en su Hijo Jesús. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Que el Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu. que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio del amor y de la cruz, y guarde sus cuerpos y sus almas siempre puros y sin mancha. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.